Qué bonito tiempo pasamos, ¿verdad? El domingo pasado. Aún con las olas, hubo un poco de aventura ahí en los bautismos, pero sí logramos la meta. Me gustaría si estaríamos en la mente y los pensamientos de los discípulos, si podíamos entrar a su mente y ver y sentir lo que estaban pensando ellos después de la resurrección. Acabamos de celebrar la resurrección y si me pongo a pensar en los discípulos, yo creo que después de la resurrección estaban con mucho ánimo, mucho gozo, pero quería entender un poquito más de lo que ellos sintieron. Yo creo que ellos en ese tiempo estaban repasando toda la historia que habían vivido con Jesús, y tengo aquí preparado un poquito de historia para repasar. Estaban recordando tal vez cuando Jesús los llamó para seguir a Él como discípulos. Tal vez en su mente estaban recordando esa gran pesca, cuando sacaron pescado como nunca y Jesús los ayudó. Tal vez estaban recordando ese primer milagro de Jesús, cuando de agua sacó un vino muy sabroso. Tal vez estaban recordando esa vez que regresaron y encontraron a Jesús con la samaritana, sentado ahí en el pozo. Bueno, son historias que nosotros también conocemos, pero los discípulos lo vivieron y estaban como parte de su memoria. Tal vez estaban recordando esa vez cuando estaba Él enseñando en el monte y diciendo las bienaventurados, y cuando habló del Padre Nuestro. Tal vez estaban recordando esa adúltera que Él salvó de los fariseos, los religiosos que querían matarla a pedradas, y Él demostró misericordia. Tal vez en su mente llegó el día cuando Él sanó a los leprosos, esos que nadie quería ver ni tocar, y Jesús no tenía miedo de abrazarlos y sanarlos. Tal vez recordaron con un poco de miedo la tormenta, cuando pasaron esa noche y sintieron que aquí nos vamos a quedar, hasta que Jesús se calmó todo el mar. Tal vez están recordando la vez que Jesús dio de comer a 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Qué día de alegría cuando Jesús hizo ese milagro. Tal vez recordaron esa vez cuando algunos subieron con Él arriba de un cerro y Él se abrió un poquito su humanidad y dejó salir la gloria de quien era, la transfiguración, y dice que Él brilló como el sol en ese momento. Yo creo que eso estaba muy claro en su mente. Bartimeo, el que no podía ver, y vieron cómo Jesús le dio vista otra vez a él. Su buen amigo Lázaro, yo creo que nadie podía olvidar ese día cuando Jesús llamó a él que saliera de la tumba después de 3 días de estar muerto ahí. Ese día cuando entró, bueno, recordaron, eso no tenía mucho porque estaban de una semana cerca a la resurrección de Jesús y estaba todavía muy vívido en su mentalidad, en su memoria. Recordaron después de que Él entró al templo y corrió a los que estaban vendiendo ahí, y lo hizo, bueno, hasta con un látigo. En algunos de los evangelios hablan de su látigo. Recuerdan muy bien ese último tiempo con Jesús antes de la cruz, cuando tomaron la cena del Señor, lo que nosotros celebramos el sábado pasado. Eso también estaba en su mente. Recordaron el juicio de Jesús, cómo ellos habían juzgado a Él injustamente, y obviamente recordaron la cruz, ese día que Jesús murió, cuando ellos sintieron que todo estaba perdido, que ya no había nada. Pero también regresamos a la resurrección, donde empezamos. Ese día que estaban recordando todos los 3 años llegando a la resurrección. Todo esto les puse porque en el transcurso de esa historia hay algo que es la respuesta para los discípulos.
Porque los discípulos en la resurrección, yo creo que estaban ellos con muchas preguntas que todavía no entendían. Había preguntas acerca de qué es nuestro mundo, después de todo lo que vivimos y ahora la resurrección. Ahora qué es nuestra religión, porque yo creo que ya no somos judíos. ¿Quién somos? ¿Qué es el plan para nuestras vidas en el futuro de aquí adelante? ¿Dónde vamos a encontrar el valor y la confianza para seguir en la vida? Y para encontrar esa respuesta tenemos, no sé si has visto en películas cuando empiezan con una historia y después dicen 24 horas antes de este evento y le regresan, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir regresando por toda la historia de la película hasta llegar ahí. ¿Eso qué es? Ese es cuando Jesús estaba enseñando en el monte. Y fue en ese mismo día que Jesús empezó a contar con ellos la respuesta cuando preguntaron cómo debemos orar. Bueno, regresando al Padre Nuestro, esa es la meta de toda esta introducción aquí. Y podemos recordar que Jesús empezó esa enseñanza de cómo orar. Y creo que las palabras de Jesús acerca de la oración ya después de la resurrección era como un tesoro para los discípulos. Porque dentro de esa enseñanza que recibieron unos años antes, ellos van a ver toda la respuesta de todas las preguntas que ellos ahora tienen para el futuro. Y podemos oír a los discípulos animando a unos a otros, diciendo, ay sí, pues recuerda que él dijo Padre. Ustedes también recuerdan esa palabra Padre, ¿verdad? Digo, Padre, Dios es nuestro Padre, tenemos acceso a Dios. Recuerda que Jesús oraba, Abba, Papi. Somos sus hijos, tenemos los beneficios como hijos. Y los discípulos unos a otros dicen, sí, pero después de Padre, recuerda que Él dijo, nuestro. Y el nuestro, eso era como conectarnos unos con otros, juntando los hijos del Padre, para que los hermanos se hacen una familia, y esa familia una colección de hermanos que Jesús usó para hacer su iglesia. Y recordaron también las palabras de Jesús, voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerlo. Estaban recordando esa oración. Yo creo que recuerda que Jesús nos dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y pensaron en el cielo que Dios está arriba, que esa posición donde nuestro Dios reina, que Él puede ver mucho más que nosotros, que entiende mucho más que nosotros, por eso es nuestro Padre de arriba del cielo. Recuerda que Jesús nos dijo, santificado sea su nombre. El significado del nombre es algo especial, pero también lo que es la realidad de ese nombre y la persona atrás, ese es el verdadero significado. Recuerda que Jesús habló con nosotros acerca del reino. Bueno, los discípulos están recordando esa oración de Jesús, venga tu reino, esa parábola del viñedo, y están recordando, sí, me acuerdo que dijo que el reino va a cambiar aquí, que el reino se va a quitar de uno que no dio ningún fruto y ahora ese reino le va a dar a otros, que somos nosotros y los que siguen un reino nuevo interior, no de este mundo, donde Jesús es rey, es de un trono interior. Y ellos entendieron, ese reino ya viene algo dentro de nosotros, donde existen los deseos más profundos. Esos deseos que dirigen nuestras decisiones y lo que hacemos en la vida. Es el lugar que hemos sometido a Él porque amamos a Él. Y por eso cuando entregamos el trono, ellos recordaron la última parte, háganse tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, por conocer su gran amor, y ya lo conocieron en la cruz muy visiblemente, confiaron en Él sujetando todo a la voluntad de Dios en su vida.
No es difícil imaginar qué tan importantes se volvieron todas estas palabras del Padre Nuestro. Y lo repasamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, háganse tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esas palabras eran tesoros para ellos. Jesús desde el principio les había dado todo lo que ellos necesitaban de entender el Padre, su relación con sus hijos, el plan de formar una iglesia y todo lo que iba a producir una confianza en la voluntad perfecta de su Padre. Fue una confianza en su Padre y su conexión con Él y su familia. Pero hoy vamos a regresar al Padre Nuestro, porque hemos visto hasta aquí. Vamos a seguir viendo unos tesoros aquí, aún después de 2000 años, todavía son tesoros para nosotros, porque sigue hablando con nosotros de esa relación y cómo vivir la vida. Ahora Jesús empieza a dar unas instrucciones a sus discípulos, dejando ese concepto de Dios y la relación con Dios y enfocando en tres peticiones de nosotros aquí en este mundo. Y esas tres peticiones a primera vista se ven un poco limitadas, pero hay que entender, están abarcando unas necesidades muy importantes en nuestra vida. Hay tres peticiones: petición referente a pan, a perdón y a tentación. Tres áreas que Jesús nos dirige que debemos pedir al Señor. En que Dios contesta estas tres peticiones en nuestra vida, vamos a encontrar seguridad de que vamos a llegar al cielo. Son tan importantes estas tres peticiones. Hoy solo nos toca la primera petición: pan. En versículo 11 del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a cambiar por un ratito ese enfoque del tema de Dios y enfocar en necesidades que nosotros tenemos. Y esto primero es: danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Un enfoque en nosotros y nuestra vida aquí en este mundo. Bueno, Nicolás, eso suena muy simple, ¿verdad? Muy limitado esa petición. ¿A poco eso es todo lo que puedo pedir a Dios en el día? ¿Es pan? ¿Eso es lo que debo pedir al Señor? ¿No hay otro menú un poquito más amplio tal vez que solamente pan? Y a veces hasta pensamos, se me hace que no necesito pedir eso al Señor, porque pues yo puedo ir a Walmart y comprar un pan, unos bolillos. No es algo que está fuera de mi alcance. Yo lo puedo cubrir. ¿Por qué lo voy a pedir a Dios? Para empezar, déjame decirte, si tú tienes la posibilidad de conseguir un pan en Walmart hoy, debes reconocer que esa es una bendición que viene de tu Padre. No es tu capacidad, es algo que Dios te ha dado como una bendición. Ese pan procede de Dios y no de ti. Entiende, ahora en el mundo 2026 hay alrededor de 770 millones de personas que sufren de hambre hasta el punto de amenaza de muerte. 770 millones de personas que están en una condición crítica de no tener pan. Entonces, si tú tienes pan en este día, eres uno de los bendecidos en nuestro mundo. Tan solo en un ejemplo, en Gaza, ahorita, hay más que 2 millones de personas que viven diario con hambre. Cientos de miles de personas que pasan días hasta semanas en Gaza sin comer. 40% de papás en Gaza reportaron que pasan días sin comer para poder dar de comer a sus niños. Para que sepas la condición que hay en nuestro mundo. 43.400 niños sufren de malnutrición
tan severo en Gaza que están en peligro de muerte en este año de 2026. Una situación horrible que está sucediendo. Muchas veces le tapamos los ojos. Muchas veces las noticias nos tapan los ojos a lo que está pasando. Te digo en esta mañana, pon tu familia en esa situación sin un solo bolillo, solo para 2 días. ¿Cómo vas a sentir en tu familia? De ir 2 días sin un solo bolillo. Y yo creo que vamos a sentir que tan bendecidos somos en nuestra vida ahorita. Hay que dar gracias a Dios por el pan de cada día. Con tan solo 2 días sin comida, te aseguro que estarás orando esta oración al Señor. Señor, dame pan para este día. Danos pan nuestro de cada día. Esa petición de Padre Nuestro tendrá un significado literal en tu familia. Va a pedir ese pan cuando andas en un crisis. Ahorita tal vez esa crisis de hambre está pasando en Gaza, en África, en Ucrania. Pero la Biblia dice claramente que en los últimos días, llegando al fin de este mundo, eso no va a ser algo que apuntamos y no, pues hay hambres por allá, hay hambres por acá. Va a ser algo que abarca todo el mundo. Va a ser una crisis mundial. Estuve leyendo esto del Cordero en Apocalipsis, abrió el 3er sello. No sé si andamos ahí, pero puede ser que andamos acercándonos. Oí al 3er ser viviente que decía: ven, y miré, había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía un balance en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por el salario de un día. 1 litro de trigo para el salario de un día. No sé cuánto ganas al día, pero imagínate, eso se traduce a un hombre que trabaja todo el día para conseguir 1 litro de trigo. Y ese litro de trigo tiene que compartirlo entre él y su esposa y sus 3 niños y sus suegros. Y a ver si alcanza para un día. ¿No creen que la petición de pedir el pan de cada día van a sentir muy exagerado? Esa va a ser una realidad en nuestro mundo con el tiempo. Ahorita trabajamos y nuestros salarios normalmente alcanzan para nuestra comida. Ni pensamos en el pan que compramos, ¿verdad? Pero recuerdan que el equilibrio económico en este mundo puede cambiar de un día a otro. Y nosotros debemos tener siempre eso presente. Con una sola guerra, bueno, hay muchos rumores de guerras y hay guerras en parte. Con una bomba, con un desastre natural como un terremoto muy severo. Imagínate un terremoto gigante en la Ciudad de México, cómo va a afectar todo el país. Un odil, eso vivimos por un tiempo. Una pandemia. ¿Cuánto tiempo podríamos aguantar aquí en Cabo si se paran los aviones que traen los turistas aquí? Un ratito. Yo creo que ni 2 semanas vamos a aguantar casi. ¿Cuánto tiempo podríamos aguantar aquí en Cabo si se paran los camiones de Costco y de Walmart que vienen de Tijuana? No sé qué tan grande es tu jardín, tu casa. No creo que te alcanza. ¿Cuánto tiempo podríamos aguantar aquí en Cabo si se paran los camiones y barcos de gasolina y de gas que llegan a nuestro pequeño isla aquí en la Baja California? Esa petición de pedir el pan para cada día es la instrucción de Jesús a nosotros, no solo en tiempo de guerra y en crisis, pero todo el tiempo, aun cuando hay prosperidad. Porque así reconocemos cada día que nuestro Padre es el que nos sostiene, no Costco, no el gobierno de México, no los Estados Unidos. Nuestro reino no es de aquí, nuestro sustento no es de aquí, viene desde el cielo.
El mundo que nos provee pan muy fácil puede deshacerse muy rápido, pero tenemos un Padre que puede mandar pan desde el cielo, como mandó a su pueblo en el desierto. Imagínate, millones de personas se encuentran en el desierto, no hay bolillos, ¿cómo le hacemos? Dios bajó pan para ellos. Pero a otro nivel, ese pan de cada día abarca un poquito más, es un símbolo más amplio que representa lo que tú necesitas en este día para vivir donde tú estés. Aunque la petición en tiempo de gran crisis y hambre puede tener un significado muy literal, también es simbólico. En tu mundo donde tú te encuentres ahorita, no sé cómo está tu mundo, pero no creo que Jesús te está obligando a simplemente comer un solo pan, un bolillo. Dios sabe la época donde tú vives, el mundo, el contexto de cultura. Dios sabe qué tienes que tener para vivir a un nivel que funciona aquí en esta sociedad. Lo podemos identificar así. El pan de cada día es un símbolo por todo lo que viene en la lista de tus necesidades. Si tú haces una lista de necesidades, no creo que vas a poner, mi lista de necesidades es un bolillo. ¿Okay? Tus necesidades son un poquito más amplio. Yo no te puedo dar la lista de lo que tú necesitas para vivir el día de hoy. Eso es algo personal entre tú y Dios, pero tu Padre te lo puede mostrar, una lista de lo que son tus necesidades. Y las necesidades de una persona puede ser diferente que las necesidades de otra persona. Si tomamos a nuestro hermano Víctor de Lorena aquí, podemos decir que para Víctor una camioneta es una necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque transporta gente al aeropuerto. No vamos a mandarle en bicicleta para hacer eso. Una camioneta para él es necesidad. Sin camioneta, Víctor no va a tener pan diario para su familia. Entonces vemos esa lista ahí. Pero el hermano Héctor, que no aparece ahora, que es un chef, sabemos que el hermano Héctor no es necesario una camioneta porque él trabaja como chef y él puede andar en moto nada más, y él puede con su cuchillo ir a trabajar en moto, entonces no es necesario una camioneta. Nomás para que entiende que las necesidades dependen de la situación donde nos encontramos, varían nuestras necesidades. Todos nosotros en nuestra lista tenemos necesidades, pero también tenemos gustos. Dos cosas, necesidades y gustos. Es muy común que mezclamos nuestras necesidades con nuestros gustos y al final no podemos distinguir entre lo que necesito y lo que me gusta. Es una sola cosa, le mezclamos las dos cosas. Yo soy jardinera. En Navidad mi hijo Casey me regaló esto. Me dio esto, él también es jardinero, y me dice, papá, esta es una necesidad para alguien que está podando plantas. Y me dio esto. Yo nunca había visto una de esas cosas, y dije, bueno, gracias. La verdad, yo he podado muchas plantas con cosas más como estos, ¿verdad? Y yo pensé adentro de mí, no creo que es necesidad lo que me regaló Casey, pero le di las gracias, pero tengo que confesar una cosa, ya después de un tiempo usando ya es necesidad, ya decidí que no es gusto, que es una necesidad para mí, y si voy a podar algo, aseguro que viene en el carro conmigo, porque ya se ha vuelto mi necesidad. Debemos tener cuidado que no empezamos a exigir nuestros gustos a Dios en oración
como si son necesidades. Espero que estás viendo que hay un juego aquí entre necesidad y los gustos de nosotros. El peligro es que cuando empezamos a sentir que merecemos nuestros gustos como si son necesidades, entonces eso puede empezar a afectar nuestro concepto de Dios y la oración y nuestra vida. Hay muchos cristianos consentidos que creen que Dios está obligado a darnos nuestros gustos. Una vista a los 60,000 cristianos que vivían en Gaza, yo creo que puede curar ese error de pensar que Dios nos debe nuestros gustos. Esas personas eran 60,000 cristianos, quién sabe si viven todavía, pero te puedo asegurar que no recibieron sus gustos. Pero de alguna manera yo sé que la promesa de Dios de darles el pan de cada día están de alguna manera sostenidos por Dios. 1 millón de cristianos que hoy viven en Irán, que está bajo muchas amenazas y quién sabe qué va a pasar en esa situación, pueden aclarar para nosotros también la diferencia entre necesidades y gustos. Nosotros también debemos tener un poco de sabiduría para distinguir entre lo que nos gusta y lo que es necesario para nosotros. Dicho esto, debemos reconocer como mi hijo Casey está capaz de pensar en mí y darme algo de gusto. Nuestro Padre Celestial a veces nos concede nuestros gustos. No estoy diciendo en esta mañana que Dios solo te va a dar tu necesidad. Dios en su bondad a veces sobrepasa nuestras necesidades y toma en cuenta los gustos de nosotros. Yo puedo decir con confianza en esta mañana que no hay ninguno de nosotros aquí presentes que solo hemos recibido nuestras necesidades. Todos aquí hemos recibido algo de gustos del Señor. Hemos recibido la bondad de Dios. Pero en el Padre Nuestro, Jesús hace muy claro lo que realmente nos va a dar una confianza en seguridad y es la promesa de recibir lo que necesitamos. Eso sí es algo seguro, aun si no recibimos eso extra que nos gusta. Jesús afirmó que su Padre del cielo entiende la lista de todas tus necesidades. Vamos a ver lo que dice Jesús. Y hay muchos versículos de Jesús en ese tema. Jesús dice, así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, los que no conocen a Dios. Pero ustedes tienen un Padre, ¿dónde? Celestial, arriba, que sabe que las necesitan. Espero que captes qué tan animoso es eso. Repites conmigo, mi Padre entiende lo que necesito. Otra vez, mi Padre entiende lo que necesito. ¿De verdad crees eso? ¿Que tu Padre entiende tus necesidades? Espero que sí. Esto es algo basado en entender lo que tú necesitas. Dios prometa algo y es el siguiente versículo. Buscan primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidos. ¿Cuáles cosas? Tus necesidades, no todos tus gustos, tus necesidades. Busca primero el reino de Dios. Lo que necesitas en esta vida, Dios lo sabe muy bien, pero te pide que no buscas en primer lugar lo que tú necesitas, buscas primero lo que agrada a Dios. Y Él se encarga de asegurar que no faltas las cosas que tú necesitas en este mundo. Esa sí es una promesa increíble. Él dice, no te enfoques, no te preocupes aquí. Tú te preocupes con lo que yo necesito de ti y yo me encargo de asegurar que tú tengas tus necesidades. No es un accidente que Jesús empezó esta enseñanza diciendo, no se preocupe, no se preocupe.
La preocupación es uno de los problemas que se acaba con nuestra paz y nuestro gozo. Y casi todos nosotros, tarde o temprano, caemos en ese problema de preocupación. La preocupación, cuando estamos afligidos con preocupación, nuestra mente y sentimientos están demasiados activos. No puedes dormir en la noche, no puedes relajarte después del trabajo, pero con cosas que no han pasado todavía y posiblemente nunca van a pasar. Le traté de hacer una definición aquí para que captes un poco esto de preocupación. Preocupación es ocuparte de antemano, antes, ocupar, involucrar, entonces involucrarse de antemano en lo que no ha sucedido. Eso es lo que haces cuando estás preocupando. Estás involucrando en algo que todavía no ha pasado, pero tú ahí andas participando. Involucrarse de antemano en lo que no ha sucedido. La semana pasada, mi papá me mandó una carta, una foto de una carta que llegó a su casa porque usamos su dirección allá en Chicago. Y esa carta llegó del Departamento de Impuestos de los Estados Unidos. Esa nunca es buena noticia cuando recibes algo de, bueno, es como decir aquí Hacienda, ¿verdad? Que te mandan una carta. Ni quería leerlo. Cuando lo leí, dice que no habíamos recibido tu pago y estamos al punto de mandar la cuenta tuya a una agencia de colección. Bueno, es que declaramos algunas cosas allá en los Estados Unidos y en julio pagamos un pago que debíamos a eso. Y creo que el pago que hicimos en julio, yo estaba pensando, no llegó por ver esa carta. Entonces tal vez la página donde lo pagamos en línea, ese cuota, a lo mejor era una página falso, de fraude. Yo estaba preocupándome pensando esas cosas. Tal vez nos robaron el pago y no llegó a la oficina de impuestos y era algo de dinero. Entonces era muy tarde para llamar ese día, tuvimos que esperar hasta el siguiente mañana para hablar. ¿Sabe cómo me fue toda esa noche? Casi no podía dormir. ¿Por qué? Porque me involucré de antemano en lo que no había sucedido todavía. Entonces toda la noche me puse a hacer un plan. Me puse a pensar, no, pues vamos a reportar que es fraude, vamos a juntar más dinero para poder pagar otra vez la cuenta, para no meternos en problemas con ellos, y a lo mejor vamos a tener que cancelar un viaje que queremos hacer porque ya no nos va a alcanzar el dinero para el viaje si pagamos otra vez ese pago. El siguiente día Kim checó la cuenta. La carta no se refería al pago que habíamos pagado, se refería a un pequeño cantidad de un interés de nada que ellos estaban cobrando, y Kim nada más lo mandó en línea y ya. Todo bien, ¿verdad? Pero ¿qué tal de mi plan que me costó todo mi sueño en la noche? No se ocupaba mi reporte de fraude, ya no se ocupaba rehacer el pago, ya no era necesario cancelar el viaje que íbamos a hacer. La preocupación siempre nos hace sufrir cosas realmente que no están basadas en la realidad. Hasta pena me sentí cuando Kim me avisó que todo estaba bien. No quería ni contar a Kim qué tanto había preocupado yo, y no le conté, hasta ahorita está dando cuenta. Le digo eso porque la preocupación nos deshace la paz cuando empezamos a vivir de antemano en el lugar que todavía no existe. Las estadísticas comprueban que más que un 90% de las cosas que causan preocupación nunca suceden. 90%. Quiere decir que solo hay 10% de probabilidad que algo va a pasar que es la causa de su preocupación. Y las palabras de Jesús son muchas acerca de este problema de preocupación.
que nos amenaza. Vamos a verlos aquí, son varios versículos, pero aquí los voy a poner para que captas. Jesús dice, por eso les digo, no se preocupen por la vida. Ahí está la palabra preocuparse. ¿Qué comerán o qué beberán o porque su cuerpo qué vestirán? ¿No es la vida más que alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupe? Observan cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo que hoy es y mañana se echará al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Su mensaje de Jesús, muy claro. Cuando vivimos preocupándonos, no tenemos fe, no creemos la promesa. ¿Cuál es la promesa? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que tú necesitas van a llegar. Cuando preocupamos, no estamos creyendo esto. El mensaje más claro de estas palabras de Jesús es que Dios sabe lo que tú necesitas y Dios ha prometido ayudarte. La pregunta crítica es, ¿vas a creer este mensaje o vas a vivir preocupándose? Dos opciones. Puedes creer la promesa de Dios o tú puedes preocuparte y tratar de solucionar un montón de cosas antes de que existen. ¿Qué tal si nuestros hijos nos tratan como nosotros tratamos a nuestro Padre Celestial? Piénsale por un momento. ¿Cómo sentieras si tu hijo o tu hija no confía o no cree en el amor y cuidado que tú le prometas a ellos como sus hijos? ¿Qué tal si tu hijo o tu hija se levanta cada mañana con miedo, empezando su día, quejándose de que no puedo creer que mis papás van a dar de comer hoy a nosotros? ¿Cómo vas a sentir si tus hijos actúan así? ¿Qué tal si tu hijo o tu hija todo el tiempo expresa que tiene miedo y inseguridad, miedo de que tú le vas a correr de la casa y que no va a tener dónde vivir? ¿Cómo sintieras? Yo creo que te ofendes si tus hijos te tratan así. ¿Qué tal si tu hijo o tu hija todos los días le pasa hablando con hasta los vecinos? Diciendo que yo no puedo dormir en la noche porque tengo miedo que mis papás me van a dejar, me van a abandonar, no me van a apoyar. Imagínate cómo vas a sentir como padre si siempre andas quejando a tus hijos, preocupándote de que tú no vas a cumplir con el amor que tú has prometido para cuidar a tus propios hijos. Obviamente, si tu hijo o tu hija no te confía en ti y tu amor como padre, vas a sentir herido, vas a sentir lastimado, vas a sentir ofendido, hasta enojado. Yo creo, si tus hijos te tratan así. Imagínate cómo se siente nuestro Padre Celestial cuando vivimos todos los días con preocupación. Es la misma cosa. Es como decir, no te creo, papi. No confío en tu amor, no creo que tú realmente me vas a dar lo que yo necesito. Entiende, ese sí es un pecado, preocuparse y ofender a nuestro Padre. No es casualidad que la oración que Jesús nos dio es específico que debemos pedir. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es lo más básico y debemos confiar que Dios sí va a cumplir. Cualquier niño puede pedir eso a su padre sin preocupar que su padre lo va a contestar.
Normalmente nosotros sentimos que esta petición es muy limitado, no expresa lo que realmente quiero. Creemos que nuestra petición debe ser un poco más amplio, darnos el pan que vamos a necesitar para un año. Yo creo que los que tienen mucha fe pueden pedir eso, ¿verdad? Que el pan llega por todo un año. Mejor todavía, darme suficiente dinero y seguridad para no preocuparme por los siguientes 10 años de lo que voy a comer. Eso no es lo que Jesús enseñó. Yo tengo un amigo que vive en San Diego. Hablé con él la semana antepasada. Y ese amigo es un cristiano. Y le pasa viviendo su vida trabajando demasiado ahí en San Diego. Normalmente no ha tenido tiempo ni siquiera para su familia, tiene problemas de familia por eso, y ni para la iglesia, ni para servir en la iglesia tiene tiempo. Y cuando yo, como un buen amigo, como que le reclamé tantito a él de la manera que estaba trabajando y viviendo la vida, fíjate lo que me dijo. Me dijo: Nicolás, mi oración, y estoy orando con fe al Señor, que me ayuda a hacer unos cuantos millones de dólares, fíjate, para que yo pueda ponerlo en el banco y relajarme de trabajar y no preocupar de mi vida. Y así yo he prometido al Señor que voy a ayudar a la iglesia si Él me ayuda a poner esto y relajarme de trabajar. ¿Qué plan, verdad? Un plan que nunca vas a encontrar en la Biblia. El plan de Jesús es: pides pan para hoy, no pides millones para que tú descanses y tengas mucho tiempo para servir al Señor. Jesús dio una historia muy parecida a mi amigo en San Diego. Escúchelo tantito. Había un hombre rico, dice, cuyas tierras dieron un gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé lo que voy a hacer, derribaré a mis graneros, levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe, goce de la vida, sirves en tu iglesia, pasas más tiempo con su familia. Bueno, eso es en Lucas 12, lo puedes leer. Suena como la vida perfecta en nuestra cultura de ahora. Una inversión que te da todo lo que tú necesitas para que no tengas que preocuparte por nada. Creo que es la meta de la mayoría del mundo. Creo que es la meta de la mayoría de los cristianos en este mundo. Pero al final de la historia, Jesús como que se va sacudiendo un poco esa idea, porque dice Jesús al final al hombre que descansó y está despreocupado y está en seguridad con su dinero: necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. ¿Captas esa idea de que si yo puedo hacer lo que necesito, puedo buscar lo que son mis necesidades hasta más, voy a estar en paz? No es cierto. Me hace pensar en mi amigo allá en San Diego, de conseguir los millones de dólares para no preocuparse. Nunca va a funcionar. El plan de Jesús es un plan de hoy. Esa es la palabra, un plan de hoy. Vas a recibir lo que tú necesitas para hoy. Y Jesús lo pone como la base de lo que pedimos a nuestro Padre. Dice que hoy el pan que necesito es para el día. Y al pedir esto a nuestro Padre, creer y confiar que vamos a recibir eso. Pero ¿qué tal si alguien pregunta: ay, Nicolás, pero ¿qué tal para mañana? Estás hablando de hoy, pero ¿qué tal para mañana? ¿Qué tal para la semana que viene? ¿Qué tal para septiembre? ¿Verdad? Ya sabemos que viene septiembre cuando no hay. ¿Qué tal cuando estoy ya viejito y no puedo trabajar?
yo quiero seguridad, yo necesito seguridad. Y a eso te contesto, tienes amplia seguridad. Tú tienes un Padre en el cielo que ha prometido proveer todo lo que tú necesitas en el día que tú estás viviendo. ¿Y ese día cómo se llama? Hoy. Confías en tu Padre, confías para mañana, porque mañana cuando llega va a ser hoy. Hay que confiar para septiembre, porque cuando llegue septiembre va a ser, uy, ya se fue mi micrófono. Sigo tantito. Sigues cuando tienes 80 años. Es 80 años, cuando cumples 80 años, ese hoy tú vas a recibir todo lo que tú necesitas. Esa es la promesa de Dios. Nicolás, creo que Dios está capaz de hacer cosas más grandes, ¿no? Dar seguridad más amplio, ¿no? Sí está capaz de hacerlo, solamente no lo quiere hacer. Dice Nicolás, ¿por qué no lo quiere hacer? Bueno, Cash Luna te va a decir que sí, ¿ok? Y hay otros predicadores que son muy buenos para hablar, que te van a convencer de que Dios sí te quiere dar mucho más que lo que tú necesitas hoy. Pero el mensaje de Jesús es un mensaje de hoy. Hablando literalmente del pan que necesitaban los israelitas en el desierto. ¿Recuerda lo que se llamaba ese pan? Maná. ¿Y ese maná cuánto tiempo duró? Un día. Bueno, el sábado duró 2 para no recogerlo en el séptimo día de descanso, ¿verdad? Pero ese maná un día duró. Y le preguntamos, ¿y cómo es posible que Dios hizo un pan que solo duró un día? Si el pan Bimbo, ¿cuánto tiempo dura? Un mes casi, ¿no? Hay un pan Bimbo para mucho tiempo. Y el maná que hizo el creador del universo dura un solo día. Claro que es así porque Dios no quiso hacerlo para que durara más, porque quería un pueblo que no tenía preocupación, quería un pueblo que confiaba en Él el día de hoy, que iban a recibir todo lo que ellos necesitaban. Se trataba de una relación que ellos tenían con Él. Interesante cuando Jesús dio su palabra de la semilla sembrada. ¿Recuerda el sembrador que sembró semillas por diferentes lados? Una parte de esa parábola dijo esto. Dice, aquel en que se sembró la semilla entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, ahogaron la palabra y se queda sin fruto. Esa es una situación de la persona que no se conforme con recibir hoy, quiere más, quiere riquezas, pero son espinas que quitan la vida a lo que es la palabra de Dios en nosotros. Jesús dejó demasiado claro cómo debemos vivir. Aquí está otro pedacito, hay mucho que Jesús dijo. Dice, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Vives en el día. Vives en el día con Dios. Vives en el día confiando que hoy Dios va a cuidarte. Dios te va a dar lo que tú necesitas para hoy, ese pan diario. Y mañana, Nicolás, sus promesas de Dios van a ser vigentes para mañana, nuevas cada día. Y con eso voy a terminar. Jeremías nos da algo que confirme todo lo que Jesús enseñó. Y con este versículo terminamos. Jeremías dice, una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades. Cada mañana se renueva, qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. El mensaje es, confías en el Señor. Sus promesas
son reales. Él dice, si buscas primero a Él, aquí Jeremías lo confirma, Él va a dar hoy lo que necesitas y cada día se renuevan sus bondades. Amén. Amén. Espero que lo podamos hacer, ¿eh? La preocupación nos invade, pero recuerda, recházalo y confías en esa promesa del Señor. Pides el pan de este día. ¿Okay? Señor, le damos gracias en esta mañana por su verdad que es tan profundo y a la vez tan sencillo. Ayúdanos a reconocer, Señor, que como nuestro Padre Celestial, que tiene amor para sus hijos y ves todo, tú sabes exactamente lo que yo necesito en este día. Tú sabes muy bien lo que necesita cada uno de mis hermanos y queremos expresar nuestra confianza en ti en este día. Gracias, Señor, por esa gran promesa y gracias porque es la base de nuestra paz dentro de un mundo que todos se están preocupando por recibir más y conseguir más y buscar seguridad. Nosotros ya lo tenemos porque conocemos a ti, Señor. Ahora despídanos con tu paz y que esa paz guarda nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermano.